Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según la carne, nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Has puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Aleluya, aleluya, El Señor esté en tus labios para que aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Se encontró delante un hombre enfermo de hidropesía, y dirigiéndose a los maestros de la ley y fariseos, preguntó: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: si a uno de vosotros se le cae al pozo el hijo o el buey, no lo saca enseguida, aunque sea sábado. Y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato que escuchamos hoy parece un duplicado de uno que escuchamos hace unos días, pero no es un duplicado, es un paralelo. Este nos quiere mostrar el mismo problema, pero desde otra perspectiva. Es la tercera y última vez que Jesús es invitado por un fariseo a comer. Y este es uno de los principales fariseos, de los jefes fariseos. Pero la intención sigue siendo una intención mala. Lo estaban espiando, estaban al acecho, estaban buscando algún pretexto contra él. O sea que la invitación que le hacen a Jesús
no tiene una motivación sana, sino que andan buscándole la caída. Cuando Jesús llega a la casa del fariseo, se encuentra delante, dice, se encontró delante un hombre enfermo hidrópico. Aquí no se trata de un diagnóstico clínico de hidropesía. Esto es una expresión que es muy... Sí, ya en esa época se conocía el mal de la hidropesía, pero es como una forma de describir la situación de la persona. El hidrópico es una persona que acumula mucho líquido en el organismo y entonces se hincha, pero al mismo tiempo tiene un aspecto inconsistente. Hidrópico quiere decir con apariencia acuosa. Por ahí hay un filósofo de origen judío polaco que ya murió, que hablaba de que nosotros estamos en una época de modernidad líquida. Con modernidad líquida se refiere a esta cultura de hoy en la que nada es firme, nada es sólido, lo que otros llaman la posverdad. Nada se puede afirmar de manera definitiva. Pues aquí se encuentra no en relación con enseñanzas o doctrinas o escuelas o corrientes de pensamiento, sino con la misma realidad humana. El hombre líquido, el hombre sin consistencia, pero al mismo tiempo abombado, hinchado. Es una descripción que nos hace de la incidencia que tiene la doctrina farisea en la persona. En el relato anterior encontró una mujer encorvada para darnos a entender que la enseñanza farisea doblega a la persona. Ahora encontramos un hombre hidrópico para darnos a entender que la enseñanza farisea engríe, hincha a la persona, la vuelve engreída. Y efectivamente la enseñanza farisea le hacía sentir a la gente unos aires de superioridad con respecto de los demás. Por eso lo presenta con esta figura hinchada. Y entonces Jesús se dirige a los mismos del relato anterior, los legistas y los fariseos, que son los que lo están espiando, con la misma pregunta: ¿está permitido curar en día de precepto? Recordemos que curar implica dar libertad. Jesús está preguntando que si es permitido por la ley darle libertad a los hombres cuando los hombres están en esas condiciones y ellos se quedan callados. La vez anterior vimos que también se quedaron callados cuando Jesús formuló la misma pregunta. Esto indica que siguen sin respuesta, que el legalismo no tiene respuesta para la condición humana en desgracia. Y entonces Jesús dice, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Aquí hay tres acciones: curar, tocar, despedir. Curar implica el contacto.
Tocar implica el contacto. Jesús establece una relación directa con esta persona que está debilitada por la enseñanza farisea. A esta persona entonces la libera, porque el contacto con Jesús es liberador. Y luego lo despide, y esta despedida implica que ya él no va a volver a quedar afectado por esa enseñanza que lo volvía hidrópico. Pero a ellos les dice algo parecido a lo que habíamos escuchado la vez pasada. Recordemos que antes les decía, si cualquiera de ustedes desata el buey o el burro para llevarlo a abrevar, aunque sea en día de precepto. Ahora dice, si a uno de ustedes se le cae en el hoyo el buey o el burro, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Ahora no se trata de soltar, que era lo que ocurría en la sinagoga, donde la mujer estaba atada. Ahora se trata de sacar del hoyo. Recordemos que el hoyo viene siendo como una especie de trampa en la que se cae. Cuando Jesús dice, si un ciego guía a otro ciego, ¿no caerán los dos en el hoyo? Bueno, el hoyo es como la trampa donde se cae por estarse dejando guiar por otro que tampoco sabe para dónde va. La trampa aquí es dejarse guiar por la enseñanza farisea, que no están interesados en el bien de la gente, sino en su bienestar y en sus intereses económicos. Por eso ellos no saben a dónde llevan a la gente, pero sí les interesa que la gente les esté sometida. Así que Jesús lo que les dice es sencillamente que ellos ponen por encima sus intereses y no piensan en el bien de la gente. Y no les importa que con su enseñanza, con sus doctrinas legalistas, pongan a la gente en una trampa, hagan sufrir a la gente. Eso no les importa. A ellos lo que les importan son sus intereses. Por eso insiste por segunda vez, se quedaron sin respuesta. La primera vez les había preguntado si estaba permitido o no curar en día de precepto. Se quedaron callados mostrando su mala fe, porque cualquiera diría que no, que cualquier ley tiene que ceder ante el bien del ser humano. El valor fundamental es el bien del ser humano. Pero ellos se quedaron callados. Ahora, cuando les pregunta si no es verdad que ellos sacarían del hoyo a un buey o a un burro, porque son sus intereses económicos, ¿no es más razonable sacar de la trampa a los seres humanos? Se quedan sin respuesta. Esto nos lleva nuevamente a la conclusión de que ese legalismo fariseo no responde a la necesidad del ser humano, pero también está haciéndole daño a la sociedad. Pensemos que el Papa Francisco ha venido insistiendo mucho en eso. E incluso él ha hecho varias reformas en el Código de Derecho Canónico, que es el código, digámoslo así, el código legal por el cual se rige la Iglesia. Se reconocen los derechos y se imponen los deberes. Pues bien,
el Papa ha hecho reformas de ese código en función del bien de las personas, porque no es el hombre para la ley, sino la ley para el hombre. Teniendo eso presente, nosotros podremos tener otro criterio muy valioso para nuestro proceso sinodal. Cuando estemos en esos discernimientos a los que nos invita el sínodo, entonces deberemos estar pensando primero en el bien de las personas. Lo más importante no son ni las doctrinas, ni las ideologías, ni las leyes, ni las costumbres. El valor fundamental es el ser humano y todo lo que contribuya al bienestar del ser humano. Jesús nos lo mostró poniendo su propia vida al servicio de la humanidad, exponiendo su vida para darle libertad y vida a la humanidad. Y todas las mañanas nosotros recordamos esa acción de Jesús en este sacramento. Esto es mi cuerpo, yo lo entrego por ustedes. Es decir, yo entrego mi persona por el bien de ustedes. Hagan ustedes lo mismo en recuerdo mío. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren. Los de Emaús que van para la cárcel. Te bendecimos y te alabamos, oh Dios, porque según el designio inefable de tu misericordia, enviaste a tu Hijo al mundo para librar a los hombres con la efusión de su sangre de la cautividad del pecado y llenarlos de los dones del Espíritu Santo. Él, después de haber vencido la muerte, antes de subir a ti, Padre,